En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Espíritu Santo, el tema el Espíritu Santo en la evangelización. Como ustedes bien saben, cuando uno lee la Biblia, principalmente la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, su obra, y cómo el Señor anduvo de pueblo en pueblo, de aldea, en diferentes lugares, en el pueblo de Israel, predicando el evangelio del reino de Dios. Y todo lo que hizo Jesucristo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. No vemos en la vida de Jesús hasta después de los 30 años que ya el Señor se manifestó como el Mesías. No vemos que el Señor Jesús haya hecho alguna obra milagrosa o se haya manifestado al pueblo, sino que a su debido tiempo, después de que Dios había enviado a su precursor, que era Juan el Bautista, hasta ese entonces el Señor fue manifestado. Juan anunciaba la venida del Mesías y Jesucristo vino después y predicó mientras Juan estaba ya concluyendo su ministerio. Pero lo maravilloso es que tanto Juan, que era un profeta de Dios, como los profetas de la antigüedad, todos aquellos profetas y algunos reyes, algunos jueces fueron llenos del Espíritu Santo. Todo lo que el hombre ha hecho y a todos los hombres que Dios ha llamado, era necesario que recibiesen el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Moisés y todos los grandes líderes del Antiguo Testamento y los profetas, todos ellos, antes de comenzar su ministerio, previamente fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos teólogos enseñan que el Espíritu Santo no estaba en los profetas del Antiguo Testamento, en los siervos de Dios del Antiguo Testamento, sino sobre ellos. Pero es evidente que no podían hacer absolutamente nada sin el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios no se puede hacer en la energía meramente humana o en la energía de la carne. Es imposible que el hombre pueda hacer algo sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida espiritual a todos aquellos que va a usar. Así pues, era necesario que el Espíritu Santo se manifestase desde el principio para que el plan de Dios fuese cumplido a su debido tiempo. Pasaron 400 años después del tiempo de Malaquías y apareció Juan anunciando que el reino de Dios se había acercado y diciéndole a las gentes que él era el enviado para preparar los caminos al Señor. Y él anunciaba y decía: yo soy la voz que clama en el desierto. E instaba a la gente al arrepentimiento: arrepentíos, convertíos, el reino de Dios se ha acercado. Y Juan estaba predicando en las orillas del río Jordán, y la gente acudía a él.
Y entonces todos aquellos que de verdad se arrepentían de corazón, Juan los bautizaba y les instaba que se apartaran del pecado y que esperasen a aquel a quien él estaba anunciando que era el Mesías. Así pues que cuando apareció Jesús, Jesús le pidió a Juan que lo bautizase. Y cuando Jesús subió del agua, oró. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y reposó sobre él, o en él. He aquí pues que Jesucristo, siendo Dios, manifestado en forma humana, no tuvo usurpación, no tuvo como usurpación actuar como Dios, sino que actuó en dependencia de Dios el Padre que le había enviado. Y por esa razón, cuando Cristo salió del agua y después de ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y en esa condición de la llenura, él fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto donde estuvo ayunando 40 días. Eso significa que el Señor tenía que tener una preparación. Y fue preparado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, esos 40 días en el cual fue tentado. Cuando regresó del ayuno, dice la Biblia que regresó en el poder del Espíritu Santo. Y desde ahí en adelante, el Señor ejerció su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Así como los profetas en el Antiguo Testamento y los reyes, algunos reyes y otros siervos de Dios que fueron llamados para labores específicas en el Antiguo Testamento, también hicieron la obra por el Espíritu Santo. Ahora tenemos a Cristo lleno del Espíritu, predicando el Evangelio, anunciando liberación al pueblo de Dios, vista a los ciegos, dice, y anunciando que la venida del reino estaba cerca. Y el ministerio de Jesús se realizó en el poder del Espíritu. La Biblia declara que el Señor dio mandamientos por el Espíritu, predicó por el Espíritu. Cuando el Señor imponía las manos sobre los enfermos, estos se sanaban por el Espíritu Santo. Es decir, que el Señor nunca actuó independientemente de Dios y que el Espíritu que había venido sobre él era para que él realizara las obras de Dios, como Jesús lo había dicho varias veces, y para que realizara el ministerio correspondiente que Dios le había dado que realizara. Una vez que Jesús había realizado este ministerio maravilloso con señales, con prodigios, con milagros, con portentos y maravillas, y nadie hablaba como él hablaba porque él estaba siempre guiado por el Espíritu Santo. Una vez que el Señor hizo o realizó su ministerio, concluyendo este ministerio con su muerte en la cruz, y el Señor resucitó y subió al cielo. Pero previamente les había dicho el Señor a sus discípulos que convenía que Él se fuera, porque iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. Él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podría enviarles el Espíritu, pero si me fuere, os lo enviaré. Y este Espíritu estará con vosotros. Y al hablar del Espíritu, el Señor dijo que era otro consolador, es decir, alguien semejante a Él.
El primer consolador, si él dijo otro consolador, eso implica que él, mientras estuvo con sus discípulos, ejerció un ministerio donde él consolaba, ayudaba, estaba al lado de sus discípulos, los fortalecía, los guiaba y les enseñaba y los protegía, los defendía de las acusaciones que la élite religiosa hacía en contra de sus discípulos, como también en contra de él, de Jesús. Entonces el Señor le dijo, yo enviaré otro consolador, otro de mi misma especie. El Señor estaba diciendo que al enviar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era coigual a Él y al Padre, que el Espíritu Santo era de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo además era omnipotente y tenía todos los atributos divinos. Entonces, por esa razón dijo, enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque una vez que el Espíritu Santo desciende y hace morada en una persona que ejerce su fe en Cristo y que acepta o cree o recibe a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona se constituye en el templo y la morada del Espíritu Santo, en la morada de Dios por el Espíritu. Y este Espíritu nunca más se separará de esa persona, de ese creyente, sea hombre o sea mujer. Es una unión para siempre. Aun cuando un creyente muere, ese creyente, su espíritu o su alma, como usted quiera llamarle, va a la presencia del Señor, pero en unión con el Espíritu Santo. El Señor dijo que el Espíritu estaría con nosotros para siempre. Entonces, cuando un creyente muere, siendo previamente morada y templo del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva a la presencia del Señor y el cuerpo es conducido al cementerio donde depositan el cuerpo allí esperando la resurrección. Entonces el Espíritu está con la iglesia, con los hijos de Dios, con los creyentes, con los redimidos, con aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. ¿En qué consistía esa conveniencia? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, amados hermanos y hermanas, Jesús solo podía estar en un solo lugar porque estaba limitado por un cuerpo físico. Pero si el Señor se va al cielo, se sienta a la diestra de Dios y envía el Espíritu Santo estará en todos los creyentes, como en efecto así es. Y en cualquier lado que estemos, Dios está con nosotros. Y está no solo con nosotros, sino en nosotros, unidos en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la labor del Espíritu para con la iglesia. Pero era necesario que los discípulos viesen partir a Cristo y esperasen la promesa que Él les dio. De aquí a no muchos días,
yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la provincia de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Principalmente, cada vez que se menciona que por primera vez el Señor va a enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos, se enfatiza que a causa de la venida del Espíritu vamos a tener el poder necesario para cumplir con todos los requerimientos que exige la misión de Cristo para con la iglesia. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si hay enfermos, sanarlos. Y si hay oposición, tener el coraje, el denuedo de predicar a pesar de la oposición. Y esto ha sucedido, hermanos y hermanas, siempre. Pero la exigencia que encontramos en el Nuevo Testamento en relación al Espíritu Santo es que nosotros debemos de ser llenos, continuamente llenos, cotidianamente llenos, todos los días llenos del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y podamos nosotros cumplir con la evangelización y cumplir con todos los mandamientos y deberes cristianos. Pero específicamente el Espíritu fue derramado sobre los discípulos del Señor para que los discípulos del Señor continuasen el ministerio de Jesús. Porque es evidente que cuando Cristo subió al cielo y envió el Espíritu Santo, los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, fueron investidos de poder y continuaron ejerciendo el ministerio de la evangelización, de las misiones que Cristo había iniciado. Y lo mismo que Cristo hizo sanando a los enfermos, haciendo milagros, lo hicieron los apóstoles. Y a través de la historia de la iglesia, cuando han habido grandes avivamientos y cuando la iglesia en verdad ha buscado el rostro del Señor, también se ha visto que la manifestación del poder de los dones que el Espíritu Santo concede se manifiesta y hay milagros, prodigios y grande avivamiento y conversión de personas. Mañana vamos a seguir hablando de esto, de cómo la iglesia y el Espíritu Santo actúan en la evangelización. Mientras tanto, procuremos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.